Cuando son las 9:39, lo dicho, vamos con la ya anunciada entrevista. José Antonio Pastor, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco. Egunon, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, me imagino que estará satisfecho porque finalmente las cuentas de cara al año que viene apenas van a contar con votos negativos, votos contrarios. Como máximo, según parece, va a tener 7 votos en contra. Sí, efectivamente, es un escenario igual al del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, con el menor rechazo de la historia, y en esta ocasión probablemente se cuenten solo con los votos en contra de Aralar y los 3 representantes del grupo mixto. 7 votos, como usted decía, y 38 votos a favor, la mayoría absoluta, y la abstención del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Creo que es una buena imagen y una buena noticia para el país, que se dé una sensación y una imagen de estabilidad, de tranquilidad y de responsabilidad institucional, más allá de las diferencias políticas, que evidentemente las habrá, y lo podremos ver reflejado en los discursos el día de la votación del presupuesto, ¿no? Pero creo que transmitir a la ciudadanía vasca una sensación de que en temas importantes, en temas que afectan a la estabilidad económica, sobre todo en estos momentos de zozobra, somos capaces mínimamente de establecer una postura común, creo que es una buena noticia. ¿Le ha sorprendido la abstención del PNV? Pues sinceramente no. Yo esperaba de la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco, que ya demostró apoyando las cuentas del Gobierno de España en la negociación presupuestaria que se ha establecido con el Partido Socialista, se trasladase a Euskadi. Parecía poco razonable que el Partido Nacionalista Vasco, un partido de ámbito vasco exclusivamente, se comprometa con las cuentas de España o con la evolución económica de Extremadura o de Murcia, y no con la del País Vasco. De todas formas, mirando a las diferentes propuestas del PNV para la aprobación de los presupuestos, ¿no parece que el Gobierno vasco haya hecho demasiado por convencer al PNV hacia esa abstención? Porque de 182 millones que pretendía obtener el PNV a través de diferentes enmiendas, se le ha otorgado un importe total de 90.000. Bueno, primero había muy poquito margen en este presupuesto. Ya dijimos desde el principio, el Gobierno vasco así lo anunció, que este iba a ser un presupuesto muy austero, que no había excesivo margen de maniobra, no estábamos desde luego en momentos de vacas gordas, la economía no estaba precisamente para tirar cohetes. Esta no es la situación que hubo en los anteriores ejercicios presupuestarios, en las legislaturas de Ibarretxe, donde año tras año había excedentes presupuestarios, remanentes de tesorería, superávit por la evolución de la economía, y permitía un margen de maniobra bastante mayor. En esta ocasión no era en absoluto así. Es verdad que las enmiendas que se han aprobado del PNV tienen un importe pequeño, pero es verdad también que había un buen número de enmiendas pactadas por el Partido Socialista y el Partido Popular que eran muy parecidas a otras enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, usted hace esa lectura. Si le parece, vamos a recuperar la opinión de Joseba Egibar, ayer entrevistado en este programa en Egunon Euskadi, con respecto a la aprobación de esos 90.000 euros con respecto a los 182 que pedían ellos. Esto es lo que decía. Yo creo que el Partido Socialista, lejos de practicar un ejercicio de responsabilidad o corresponsabilidad, de aceptación, por lo menos de algunas enmiendas, bueno, que tuvieran un soporte económico detrás, pues nos ha provocado con estas 3. Estaba buscando el no, porque eso políticamente vende de otra manera, la que ellos entiendan. Y nosotros lo que vamos a hacer es criticar el presupuesto, lo que hay que criticar, y el activo que supone políticas activas de empleo en el presupuesto también resaltarlo y subrayarlo. ¿Ha sido una provocación? No, en absoluto. Yo personalmente y otros dirigentes del partido nos hemos cansado de pedirle insistentemente al Partido Nacionalista Vasco el ejercicio de responsabilidad que afortunadamente ha hecho finalmente, de anunciar la abstención en las cuestas vascas, ¿no? Sabiendo que el margen de maniobra era absolutamente limitado y sabiendo además que políticamente no hay que olvidar que este Gobierno tenía ya garantizados los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar el presupuesto. No era la misma situación. Sé que ellos han establecido la comparación con las diputaciones forales, donde sí ha habido una cierta negociación de enmiendas con los equipos de Gobierno, pero es que las diputaciones forales necesitaban prioritariamente del concurso del Partido Socialista para poder aprobar las cuentas. De todas formas, haciendo referencia a las diputaciones, perdone, decía Joseba Egibar en esa entrevista que de alguna manera el Partido Socialista se comprometió a aprobar las cuentas forales en el Consejo, en el Consejo Vasco de Finanzas, que ahí se comprometieron ustedes a aprobarlas. No, eso no es cierto. Nosotros lo que transmitimos, nos hemos cansado de decirlo, es que teníamos una disposición favorable a favorecer, como el año pasado, la estabilidad institucional y la aprobación de los presupuestos de las distintas instituciones. También dijimos que una cosa es ir con ese criterio
positivo a las negociaciones, pero que evidentemente entendíamos que tenía que haber negociación, puesto que había una necesidad política evidente por parte de los 3 gobiernos forales del concurso político de otro partido para poderlo aprobar. Y con ese espíritu abordamos la negociación después de un tiempo en el que el PNV negó que hubiera ningún escenario de negociación. Finalmente se produjo en Álava, se produjo en Vizcaya, más tarde en Guipúzcoa. Finalizó relativamente satisfactoria. Yo tampoco estoy del todo satisfecho, ni mucho menos, ni con el resultado de la negociación en Vizcaya, ni con la de Guipúzcoa, ni con lo de Álava, pero hicimos el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho ambos partidos en este caso. Y ha sido una especie de encaje de puzzles, presupuesto del Estado, presupuestos vascos, presupuestos de las diputaciones forales y espero que también presupuestos de los ayuntamientos. Bueno, un último apunte con relación a los presupuestos. No hablamos en este caso de 182 millones de euros, sino de 1.000 euros que se consideraban de alguna manera simbólicos, que es los que pretendía llevar a cabo el gobierno vasco en los próximos presupuestos, dirigido a las víctimas de motivación política. Al final parece que va a suprimirse de la partida presupuestaria, no sé si por exigencia, por petición o por presión del Partido Popular. Yo creo que las ayudas que puedan corresponder a estas personas que se encuentren enclavadas dentro de lo que se llama víctimas de motivación política o de otras violencias de motivación política, primero desde el punto de vista personal, tendrán evidentemente el mismo derecho que cualquier ciudadano a poder reclamar las ayudas. Una vez que se haga el dictamen definitivo de esta propuesta, en la que se presentó un borrador que despertó afortunadamente, yo creo que es un elemento positivo y digno de destacar, un consenso muy amplio por parte de todas las fuerzas políticas. Una vez que eso cuaje en un informe definitivo, evidentemente esas personas tendrán que tener también la adecuada correspondencia desde el punto de vista de los presupuestos vascos, ¿no? Sí, pero le ha molestado que el PP de alguna manera les haya empujado a suprimir esa partida simbólica, pero partida al fin y al cabo. No me ha molestado. Yo creo que ellos han hecho una interpretación de que era quizás precipitado incluir ahora una partida antes de que se haya producido el dictamen definitivo. Y en todo caso eso habrá que recogerlo con toda seguridad a lo largo del año 2011, porque espero que más pronto que tarde lleguemos al acuerdo definitivo sobre el dictamen y por lo tanto tendrá el tratamiento que se merece. Bueno, otras cuestiones, por ejemplo, las que presentaba el Lehendakari el pasado fin de semana, pedía de alguna manera unidad a las formaciones políticas ante los movimientos que se estaban dando en el seno de la izquierda abertzale. Ayer el mencionado Joseba Egibar en la entrevista destacaba que estábamos ante una especie de pócima que parecía lo curaba todo y que el Lehendakari sacaba escena cada vez que no sabía qué decir. Bueno, son cosas del manual del Partido Nacionalista Vasco y especialmente del señor Egibar, ¿no? De tratar siempre de ensuciar la imagen del Lehendakari. Eso es un síntoma, siguen sin digerir, que ya no son ellos quienes ocupan la Lehendakaricha, ¿no? Pero no es más que eso. Yo creo que el Lehendakari hizo una cosa, una expresión muy de sentido común y muy razonable. Reconocer que algo se estaba moviendo en ese mundo parece evidente, lo reconocemos todos, pero también es evidente que para afrontar esta situación y el día después que pueda venir, que esperemos que sea más pronto que tarde, los demócratas tendríamos que tener un diagnóstico común y tendríamos que tener también un discurso compartido respecto a cómo afrontar esta situación. Entre otras cosas porque el propio presidente del Euskadi Buru Batzar, supuestamente el jefe del señor Egibar, ha dicho en muchas ocasiones que hay que ser muy prudentes y muy cautelosos ante los movimientos de este mundo, porque por desgracia nos han engañado muchas veces y han generado mucha desconfianza, mucha frustración en los ciudadanos vascos y tenemos que afrontar esta situación, yo creo que con una cierta dosis de esperanza, es verdad, porque las cosas están cambiando, pero también con muchísima cautela. Y esa cautela debiera de traducirse, y eso lo debiera entender el señor Egibar si no estuviera pensando en otras cosas distintas o en lanzar mensajes a ese electorado del mundo radical del que siempre pretende echar anzuelos a ver lo que pesca. Si fuera más sensato, tendría que tener claro que es mejor que lo abordemos todos juntos, desde la democracia, para afrontar lo que ese mundo dice que quiere hacer, que es entrar al lugar donde ya estamos los demás hace mucho tiempo. Bueno, ayer asistíamos a una nueva rueda de prensa por parte de algunos miembros de la ilegalizada izquierda abertzale. Reiteraban que presentarían unos estatutos que cumplirían a rajatabla con la ley actual, que lo harían público en el mes de enero. Y más o menos de la mano de esa nueva comparecencia ha habido nuevas formaciones nacionalistas que siguen exigiendo al Lehendakari que tiene que liderar el proceso de legalización de esta formación hoy ilegalizada. Pero eso es una absoluta estupidez, perdone usted que le diga. El Lehendakari no tiene que liderar ningún proceso de legalización. Los procesos de legalización son aplicaciones de la legalidad vigente y por lo tanto corresponde a la justicia determinar si en enero es verdad eso que dicen de que van a presentar unos estatutos absolutamente limpios, contundentes, firmes, que cumplan a rajatabla la ley de partidos,
si es verdad eso que dicen de que es una decisión irreversible y además que parte de la unilateralidad, lo que entiendo quiere decir que pretenden empezar a desvincularse del mundo